Mi padre fue Pedro Aníbal Fuentes Ver, el fotógrafo de la 40 que tiró aquellas fotos de tortura que le dieron la vuelta al mundo. La foto de nosotros la tomó él. Yo lo fui fotografiar. Por lo menos vi uno de ellos dentro de la casita de tortura. Marco esa diferencia porque los hermanos Fuentes Ver, sobre todo Aníbal Fuentes Ver, sí sabía lo que iba a pasar. Porque él vio las torturas y él tomó las fotos y él sabía lo que eran capaces de hacer. Y aún así, él decide copiar esas fotos y sacarlas del país. El fotógrafo de la 40 revela la historia del fotógrafo, además, Pedro Aníbal Fuentes Ver, y de las fotografías que realizó en la cárcel clandestina conocida en República Dominicana como La 40, un centro trágico de torturas creado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. La producción tiene valiosos testimonios y sirve como recordatorio elocuente de la necesidad de preservar y honrar la memoria histórica del país. El señor Berg sentía el compromiso inevitable de difundir internacionalmente estas imágenes para visibilizar los errores que vivieron los opositores al régimen dentro de la prisión y decidió publicarlas para que sean conocidas. Algunas se convirtieron en íconos de la barbarie de la dictadura de Trujillo. Esto es lo que ha recogido la investigación de Orlando Barría y Erika Santelices para hacer esta investigación que tradujeron en documental que se llama El fotógrafo de la 40. Bienvenido, Orlando, ¿cómo estás? Hola, Yulisa, muy bien, muchas gracias. Qué gusto que pudiste venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge la idea de investigar sobre el fotógrafo de la 40? Bueno, cuando llegamos al país, cuando vimos la foto, ¿no? La foto circula mucho en el país, se ve en los periódicos, cada vez que se habla de dictadura es una foto, la de José Mesón especialmente, que aparece mucho, ¿no? Pero cuando preguntamos, la gente no sabía muy bien, nuestros amigos no sabían muy bien explicarnos cómo un fotógrafo hizo esa foto, por qué está esa foto ahí. Y un día en un periódico, unos años después, 2011, vi un periódico, en el periódico Hoy, un recorte, o sea, una pequeña carta de la hija del fotógrafo, que decía que le dirigía al periodista, al Bacho Va, que le decía, bueno, soy la hija del fotógrafo y creo que ya es hora de que se haga un reconocimiento a mi padre, ¿no? Y ahí contactamos al Bacho con Erika y él nos puso en contacto con la hija del fotógrafo. Fuimos a conocerla, hablamos con ella y ahí, bueno, ahí decidimos hacer un video cortito para mostrarle a los fotógrafos dominicanos, ¿no? A nuestros colegas y explicarle, mira, este fotógrafo hizo tal cosa, ¿no? Es el autor de esta imagen que es tan conocida, pero no se sabía quién era. Y bueno, y ahí fue creciendo el proyecto, que primero era esa idea de un video cortito, pero después se convirtió en película. ¿Qué hizo que se convirtiera en un documental? Un día participamos, cuando ya pensamos que podía ser un corto, porque claro, la misma hija del fotógrafo, Gladys, nos dijo, mira, me entrevistan a mí, pero tienen que hablar también con don Julio Escoto, hay más gente que sabe que pasó por el centro de tortura, que nos podría contar. Entonces dijimos, bueno, hagamos un corto de 15 minutos, un videito, sin pensar nunca en mostrarlo, ¿no? Más que a los colegas. Y participamos en un curso de cine que hace la DG Cine, que hace un trabajo súper importante. Y ahí contactamos a Fernando Santos, que era uno de los que estaba dando el taller, y él se interesó en el proyecto, le gustó la idea y dijo, bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un café mañana? Pues le contamos un poco de qué era la idea. Nos juntamos y al día siguiente, bueno, él se interesó, ¿no? Y dijo, pero esto tiene que ser más largo. Y de ahí, bueno, él postuló el proyecto a Fonprocine, a los fondos del cine, y se ganó, el proyecto fue el mejor y ganó ese año los fondos y ya sí se convirtió en película.
¿Hubo alguna motivación histórica en ustedes? Porque sé que has dicho que veían la foto de manera recurrente y sabes que esa foto le pertenecía al señor Burke. Cuando conociste a la hija, te dio los detalles y todo eso. Pero hubo una curiosidad adicional de ustedes por saber si habían más fotos. ¿Qué le motivaba a pesar de que fotografiar lo que hacía la dictadura en aquel momento era una sentencia de muerte y generalmente muerte violenta? Claro. ¿Qué pensaban ustedes cuando veían la foto y qué los motivaba a seguir buscando hasta encontrar la hija? Nos llamó la atención principalmente la vida de la hija, ¿no? La hija vivió siempre en la casa paterna, que es ahí atrás de Radio y Televisión Dominicana, y siempre se quedó en la casa, ella y su hermano, que son los dos protagonistas principales también de nuestra historia, y ellos, pues nada, hicieron esta vida juntos ahí, no sé, les marcó la vida. La casa parece un museo, ¿no? Tiene muchos recuerdos del padre, la habitación está como estaba, ya han pasado 60 años y se mantiene esto como un museo, ¿no? Y ellos dos siempre han recordado también con mucho cariño y a su padre y querían este homenaje, ¿no? Eso nos llamó la atención y también los testimonios que fuimos consiguiendo después, ¿no? Después encontramos a Darlene, la hija de José Mesón, que vive en Nueva York, que también fue una sorpresa, no sabíamos de ella, bueno, y dentro de toda esta investigación aparece la hija del torturado, del protagonista. Del que aparece en la silla electrocutándose. Claro, cuando está recibiendo la descarga eléctrica, ¿no? Entonces, nos pareció importante y bueno, y seguimos investigando y había muchos datos que no estaban, que no aparecían, ¿no? Fuimos descubriéndolos porque no estaban escritos. Entonces fue un largo proceso de investigación. Cuando ustedes iban investigando, viendo más fotos, ¿en qué momento tú empiezas a quizás consternarte? A veces uno ve tanto una imagen que un poco la normaliza. Sí, pero pasa. cuando ves imágenes, aunque sea del mismo caso, nuevas, te vuelves y te consternas. ¿Te pasó? Sí. ¿Cómo te pasó? ¿Con qué imagen te pasó? Bueno, la foto de Mesón es impactante, ¿no? Es realmente impactante, pero sí, como tú dices, está normalizada. Y suele pasar con las imágenes, ¿no? No sé. Hay un libro de Susan Sontag, una escritora famosa estadounidense, que se llama Ante el dolor de los demás, y que habla de eso, ¿no? Es sobre un trabajo fotográfico, sobre lo que hacen los fotógrafos, ¿no? Entonces ella dice, ¿no? Que si se muestra mucho una imagen, la gente lo normaliza y deja de sentir empatía incluso. Sí, la gente deja de lamentarlo. Entonces, eso nos pasó y por eso quisimos descubrir esta historia, ¿no? Ver la parte humana. Cuando comenzamos el documental, entrevistamos también a muchos historiadores, a personalidades, autoridades incluso, ¿no? Del mundo militar. Pero después vimos que la historia que importaba eran los testimonios de las víctimas, ¿no? Y los hijos de las víctimas, que también son víctimas, ¿no? Porque han sufrido toda la vida estas pérdidas de sus padres. Y bueno, y ahí sí fue como armamos la historia, ¿no? Dejamos muchas entrevistas fuera, muchísimas, que eran importantes también, pero dejamos principalmente a familiares de las víctimas de la dictadura. ¿Cómo viven los hijos de estas personas? Tú pudiste hablar con muchos de ellos, personas que fueron víctimas de esta dictadura, que murieron en la 40. ¿Qué viste en las familias? ¿Siguen atrayendo todavía esa cadena generacional de dolor? Sí. ¿Siguen viviendo en el pasado? Siguen viviendo en el pasado, lo tienen súper presente. O sea, si hablas con Gladys, con Gustavo, su hermano, el hijo de José Beliar, pese a que ya son personas mayores, ¿no? Y han vivido esto, ya pasó, son recuerdos. Muchas cosas se los contaron a ellos, ¿no? Ellos tenían 3, ¿La media de años. edad de esos hijos cuál es? 70 años ya casi, claro, 60, 65. Gladys tenía 5 años, por ejemplo, cuando... O sea que no todos desapareció. vivieron la muerte del papá. No, le han contado la historia y es la historia que han repetido, ¿no? Le contaron la madre, los tíos, familiares cercanos y ellos han ido reconstruyendo esta historia paterna principalmente, ¿no? Estoy tratando de que producción nos ponga la foto de José Mesón, que es la foto de la persona que está sentada en la silla eléctrica, que es una foto muy conocida para que la gente vea físicamente cuál es la foto que da origen al fotógrafo de la 40. Y eso también me sorprendió porque sí hay muchas fotos de algunos torturados, no son muchas, pero bueno, hay 5, que están sentados, golpeados. Pero la de José Mesón es durante la descarga, ¿no? Entonces, claro, nos hace suponer que también el fotógrafo estuvo presente durante las sesiones de tortura, ¿no? Y es terrible. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo ¿Tienes alguna respuesta en las investigaciones que hiciste? ¿Cómo lograba el señor Burke estar presente en la tortura de los otros presos? Él era fotógrafo de migración en ese periodo y lo convocan para trabajar
en esta cárcel clandestina que era la 40, que está en Cristo Rey, bueno, que estaba, ¿no? Ya fue demolida. Él no estaba preso. Él no estaba preso, Él no, era no. fotógrafo. El fotógrafo y era funcionario de migración de ese periodo. Y bueno, era un periodo especial también, ¿no? De la dictadura. Ajá. Y bueno, y se hacía lo que te dijeran, ¿no? Entonces lo sacaron y lo mandaron a la hacer cárcel. estas imágenes, claro. Con los que hablamos, una de las personas con las que hablamos fue Sigfrido Pared Pérez, por ejemplo, que era en su momento cuando rodamos, era director del... De migración. No, del DNI. Ah, del DNI también, DNI. sí. Mira, esa es la foto. Esa es la foto que da origen al fotógrafo de la 40. Y él nos contaba... ¿Qué te ¿no? dijo Que se le Sigfrido? encargaba porque a los torturadores, Trujillo quería ver las fotos, ¿no? O ellos, para los que estaban a cargo del centro de tortura, querían dar testimonio. Mira, esta persona sí pasó por aquí, ¿no? Y era para eso, para tener testimonio de que estaban haciendo su trabajo. Su trabajo, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Él, claro, entonces le tocó hacer este trabajo, pero bueno, nos cuenta la familia que él fue muy afectado por esto, ¿no? Hay un momento, claro, que él incluso siempre pensaba que lo iban a ir a buscar en cualquier momento, especialmente cuando sacó las fotos del país. Se las pasa a su hermano, las saca del país, se publican fuera, y siempre tuvo este temor, ¿no? De que lo fuesen a buscar y se llevaran a toda la familia. Y nunca le pasó nada. No, cuando supieron, claro, a él lo hicieron desaparecer. Actualmente, pues, es parte de los desaparecidos, ¿no? Pero en el momento que se publicó la foto, no. Pero él estaba pendiente de que algo Él le iba estaba a pendiente, pasar. claro, y fue a los pocos días. O sea, en cuanto se supo que se publicaron las fotos, ya pues fueron a buscarlo a él y a su hermano. Se llevaron a él y al hermano, solamente. Sí. Terrible. Tenemos algunos testimonios de las personas que ya han iniciado viendo el documental, que queremos compartirlo contigo. Está la señora Violeta Lócar, que es una reconocida directora y guionista, que dijo que El fotógrafo de la 40 es un documental que atraviesa la mirada del espectador con imágenes cuidadosamente seleccionadas. O la señora Luisa de Peña, del Museo de la Resistencia, que dijo que es un trabajo valioso en múltiples vertientes como documento testimonial y que sirve para rescatar la memoria histórica del país. ¿Tú sientes el tamaño del aporte que has hecho? Uno no le menciona, pero nos llegaron varios testimonios así de gente que lo vio y lo consideran, claro, realmente un aporte al país, ¿no? Y también se rescata la forma distinta en que trabajamos el tema, porque, claro, no es el típico documental habitual, ¿no? Que esta voz en off que narra, o el historiador que narra sucesos y fechas, sino que le dimos voz a las víctimas, ¿no? O sea, nosotros no aparecemos ni hablamos nada, son las víctimas quienes hablan y recuerdan a sus padres. ¿Alguna parte de los testimonios que hayas escuchado, de las fotos que viste, que te hayan dejado pensando en eso varios días? Varios. El testimonio de don Julio Escoto, por ejemplo, que nos contó. Hablamos con don Julio, que es un personaje muy conocido, ¿no? Y muy querido en Dominicana, que falleció hace poco. Hablamos con él como 3 horas y nos contaba, claro, con muchos detalles, cómo era su paso por las sesiones de tortura, por ejemplo. Y él siempre con su sonrisa, muy alegre, y entre medio, pues, hacía estas pausas con la sonrisa, pero nos contaba todas estas cosas terribles, ¿no? De una época tan oscura que pasó en el país. Don, pues, Beliar también, el hijo de Beliar, también. Es que la gente, claro, cuando te cuenta sus historias, lo hace con tanto, como si el padre hubiese muerto hace poco, ¿no? Lo tienen súper vigente porque nunca se dio este duelo y el cierre. Este Además, cierre, no tenían dónde ir no a hay una velar. tumba donde llevar una flor, Donde no hay llevar, nada, claro. entonces nunca cierran. Nada. Solo en la casa están las fotos y una vela que ponen, y entonces siempre está muy presente este dolor. No tienen la oportunidad de dar eso por cerrado. Claro, el cierre, ¿no? De que apareciera el cuerpo por lo menos, ¿no? Nada, claro. Orlando, invita tú mismo a la gente a que vea El fotógrafo de la 40. Bueno, el documental se está presentando en Fine Arts, Nuevo Centro, en Downtown Center y en Palacio del Cine de Sanville. Va a estar, pues nada, 2 semanas más por lo menos, así que están todos invitados a conocer la historia, ¿no? La historia de este fotógrafo, pero también la historia de la República Dominicana, de un periodo pues muy importante que no hay que olvidar. ¿Qué sigue después del fotógrafo de la 40? Bueno, nos quedó gustando hacer documentales. ¿Te ha gustado? Somos fotógrafos los dos, pero por eso también tiene la parte que lo que decía Violeta, que se destaca la parte visual, ¿no? Las imágenes, porque le dimos mucha importancia a la parte fotográfica y a la gente le ha gustado esa parte. Y lo otro es algo, también un rescate de memoria histórica, pero tiene que ver con salud mental, el proyecto que viene.
el proyecto que viene. Bueno, aquí te esperamos a ti, Erika, para que hablemos de ese nuevo documental. Muchas gracias, Yulisa. Gracias por la invitación. Gracias, Orlando Barría, y a su esposa Erika Santelice, que no está aquí. Erika está de viaje, pero mandó a Orlando con su buena avanzada para que ustedes vayan a ver el fotógrafo de la 40. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos con 55 minutos al regreso. Vamos a hablar del eclipse solar, que esperamos que todos ustedes vean, y tenemos informaciones importantes. Ya venimos.